Bien, seguimos avanzando en el desarrollo de la temática general. Recuerde, este es el tema que hemos venido, en el cual se ha venido enmarcando toda nuestra enseñanza hace ya algunos meses, y es básicamente la realidad del reino de los cielos. Desde hace algún tiempo venimos tratando de ampliar nuestra comprensión sobre una de las verdades que gobierna la totalidad de la Escritura, la realidad del reino de los cielos. Y en esa línea hemos venido mirando desde el capítulo 1 de Génesis el anhelo del rey de establecer un reino y cómo la palabra del rey se convierte en la autoridad absoluta en medio del orden creado y cómo todo responde a la soberanía del único rey. Y hemos venido en ese proceso, repito, de ampliar nuestra realidad sobre esta verdad gloriosa, y hemos tratado de incursionar en un tema tan amplio que, reitero, se desarrolla a lo largo de toda la revelación, pero tratando de hacerlo como por capítulos, tratando de mirar algunos capítulos, tratando de encontrar algunos elementos que nos permitan ir construyendo un marco global que de alguna manera va a desembocar en la manifestación gloriosa del reino que es Cristo Jesús. Ahora, hace algunos domingos atrás estamos en un capítulo que hemos denominado las confrontaciones bélicas, hablando de un reino que sufre violencia, un reino que sufre violencia. Ojo, estamos en el escenario de la victoria plena, pero eso no significa que desconocemos la presencia de un enemigo que quiere desconectarnos del propósito del rey. Pero en esto que tiene que ver con las confrontaciones bélicas, hemos acotado fundamentalmente que el gran desafío aquí no es derrotar al enemigo, porque el enemigo ya está derrotado. El gran desafío es mantenernos firmes en lo que somos y en aquello que se nos ha dado. Por eso hemos venido identificando algunos principios claves. Y otra vez, el domingo pasado abrimos un paréntesis que quiero cerrar hoy. Hoy no quiero avanzar más, y de pronto usted va a tener la sensación que probablemente tuve yo en el momento de transcribir la enseñanza, de la repetición de algunos conceptos, porque hoy quiero añadir un elemento más en ese paréntesis de la obediencia que abrimos el domingo pasado. Pero quiero rápidamente, antes de continuar, para que no nos desconectemos de la línea que hemos venido trabajando, recordarle los elementos en los que hemos venido construyendo algunos principios en torno a este capítulo de las confrontaciones bélicas, algunos desafíos. Y miremoslo rápidamente porque hemos a estas alturas identificado 4 de ellos. Entonces, el primero, entonces, recuérdalo. Pertenecemos a un reino que tiene su propio ejército. Un reino que tiene su propio ejército, el más poderoso de todos. Nuestro comandante en jefe es el rey de los ejércitos. Ese es el reino al que nosotros pertenecemos. El segundo principio fue más una especie de desafío. Recuerda, declárale la guerra a cualquier otro referente de autoridad distinta a la autoridad del único rey. Recuerda lo que hizo Jonatán. Entonces, no permitas en tu vida, en tu familia, en cualquier otra realidad que te rodee, no permitas una autoridad distinta a la del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un tercer principio es que las huestes enemigas se ven muy poderosas, pero no dejes que te asusten. No dejes que te asusten. A veces vemos que los conflictos a nuestro alrededor, los problemas se ven como grandotototes, como que no vamos a ser capaces. Pero escúchame, es más poderoso el que está en nosotros. Es más poderoso la vida gloriosa que nos habita que cualquier dificultad que se levante a nuestro alrededor. Y el cuarto principio que construimos sobre esta dinámica que hemos venido elaborando en torno al tema de las confrontaciones bélicas es:
No son nuestras osadas y piadosas acciones las que manifiestan la victoria, es la obediencia. Y el ejemplo aquí era un Saúl que toma algunas acciones para tratar de que el pueblo no desertara, de que el pueblo no hiciera esto y lo otro, y Dios viene y lo reprende por su desobediencia. Entonces, en este punto establecimos un paréntesis. ¿Por qué? Porque considerábamos que el asunto de la obediencia, que es el gran desafío aquí, el asunto de la obediencia, la desobediencia, el pecado encarnado en Saúl, y la obediencia, el desafío que nosotros tenemos, es algo a lo que necesitamos prestarle atención, ¿no? ¿Cómo estamos llamados a obedecer? ¿Cuáles son las acciones? ¿En qué consiste específicamente eso? Y una de las cosas que mencionábamos o tratábamos de definir el asunto de la obediencia, y casi que de manera muy simple y sencilla, nosotros decíamos que la obediencia en últimas consiste en una vida, ¿recuerdan cómo la definimos? Una vida controlada por la palabra. Una vida controlada por la palabra. Saúl desobedece la instrucción divina y finalmente es desechado. Pero recuerda, no olvides la aclaración que hacíamos. Saúl no es desechado por un Dios que no le cae bien. Saúl es él es desechado por razón de su pecado, de que le da la espalda a Dios a través de su desobediencia. Pero hacíamos el análisis, aquí fue donde comenzamos el paréntesis el domingo pasado. Hacíamos el análisis, bueno, pero todos desobedecemos en algún momento, todos la embarramos, todos le fallamos a Dios. ¿Por qué la radicalidad de Dios con Saúl? ¿Por qué de manera tan tajante, tan cortante, Dios lo aparta del trono de Israel? Y de alguna manera casi que es una sentencia que también alcanza a sus generaciones. Y entonces nunca más estarás en el trono, y por ende nunca sus hijos se sentaron en el trono de Israel. Pero recuerda que dijimos que todos eventualmente podemos fallarle a Dios, pero la clave es cómo respondemos cuando el Señor nos aborda con la pregunta de ¿qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y decíamos que este cuestionamiento es el pretexto divino para abrir las compuertas de la gracia, de la misericordia, del perdón. Cuando Dios te pregunta ¿qué has hecho?, no es porque no lo sabe. Él no espera que describas tus acciones o que trates de convencerlo con tus justificaciones. Cuando Dios te pregunta ¿qué has hecho?, lo que Él espera es que confieses tu acción, no que elabores una justificación. Y ahí es donde de alguna forma, a pesar de que todos fallamos, a pesar de que todos en determinado momento, la expresión que hemos venido usando, la embarramos, ¿cierto? La gran diferencia entre unos y otros es que la gracia y el favor, la gracia y la misericordia de Dios se extienden para todos. Pero algunos, como Saúl, se van por el camino de las justificaciones y de la incriminación a otros. Y algunos, espero que como usted y como yo, nos vamos por el camino del reconocimiento. Señor, te fallamos. Señor, pecamos. Y aquí estamos, Señor, para ser abrazados por tu gracia y por tu misericordia, por tu favor. Y repito, ahí está la gran diferencia. No fue Dios quien radicalmente quitó a Saúl de la silla del trono de Israel. Fue Saúl quien, al darle la espalda a la misericordia de Dios, privó a toda su generación de dirigir los destinos de la nación
desde el trono. Y miramos en detalle la respuesta de Saúl. Y quiero que repasemos rápidamente. Recuerda que identificamos 4 momentos de la respuesta de Saúl. 4 momentos que de alguna manera no solamente era toda una justificación muy bien elaborada, sino que era casi que la identificación de 4 diferentes culpables, todos diferentes a él mismo. Entonces, repasemos rápidamente la respuesta de Saúl ante la pregunta ¿qué has hecho? La primera cosa que él hizo es que Saúl puso su mirada en la situación adversa que atravesaba, ¿no? Entonces, Saúl le dice a Samuel: vi que el pueblo se me desertaba. Vi que el pueblo se me desertaba. Otra vez, ¿quién es culpable aquí? El pueblo. Me dejó solo, ¿cierto? El segundo momento de su respuesta, menospreció el tiempo de Dios. Saúl midió el tiempo con el reloj personal, dándole la espalda al tiempo de Dios. Y le dice a Samuel: tú no venías dentro del plazo señalado, Samuel, tú me fallaste, tú no cumpliste lo que habías dicho de venir en el plazo señalado. El tercer momento de su respuesta es que Saúl de alguna manera maximizó el poder del enemigo. Vio al enemigo gigantesco, estaba merodeando a punto de caer sobre él. Y esto es lo que él le describe a Samuel: los filisteos estaban reunidos en Micmas y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. ¿Quiénes son culpables aquí ahora? Los filisteos, que se están metiendo en mi territorio, que están planteando una lucha desigual. Y finalmente, y quizás lo más grave de su respuesta, es que el favor de Dios no estaba sobre él. Desconoció que el favor de Dios estaba sobre él, porque fue el favor de Dios quien lo eligió como rey por encima de todos los hombres en Israel. Indiscutiblemente el favor de Dios estaba sobre Saúl, pero él no lo reconoció. Yo he implorado y yo no he implorado el favor de Dios. No he implorado el favor de Dios. En esos 4 momentos de su respuesta, en esas 4 elaboradas justificaciones, Saúl identifica 4 diferentes culpables, pero nunca él. El pueblo, Samuel, los filisteos y Dios. Y con esa postura soberbia, con esa postura de no reconocer su falta, nuestro hombre clausura por completo la gracia de Dios, que siempre anhela ser derramada sobre los hijos. Escúchame y que no se te olvide. Si no somos perfectos, le fallamos a Dios, y seguramente tendrás personas a tu alrededor acusándote y recordándote todo el tiempo lo que has dicho, pero quiero recordarte desde la Escritura en esta hora: la gracia y la misericordia de Dios siempre están listas para ser volcadas sobre los hijos. Y aquí quedamos. Y observa lo que el texto menciona. Samuel se fue. Samuel se fue. Le da la sentencia de parte de Dios y finalmente se va del escenario. No le dijo más nada. Se fue. Observa. Saúl no supo qué hacer. ¿Por qué? Escúchame. Saúl no respondió a la pregunta de Samuel como Dios esperaba. Su respuesta, justificándose e incriminando a otros, cerró las compuertas de la gracia, frenó aquello que Dios se proponía hacer con él y sus generaciones. Como no lo hizo, no hubo instrucción para él. Recuerda, Samuel había quedado de ir a Gilgal
para decirle lo que debía hacer. Samuel le da la sentencia de parte de Dios y se va. Se va. Saúl no hizo lo que debía hacer y Dios no le dio la instrucción que debía seguir. No hubo instrucción. ¿Qué hubo? Sentencia. Sentencia. Ahora, aquí viene el elemento que quiero añadir hoy y es solo una cosa. Te vas a dar cuenta al final que es solo una cosa la que quiero añadir hoy en el paréntesis que abrimos el domingo pasado. Porque Saúl no lo hizo y no recibió instrucción, sino sentencia. Pero ¿qué de aquellos que sí lo hicimos? O sea, ¿qué de aquellos que quizás el domingo pasado, en respuesta a la palabra, y espero que usted esté incluido en ese grupo, respondimos a la pregunta divina reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra culpa? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino que debo seguir ahora? ¿Cuál es la postura que debo tomar ahora? ¿Qué es lo que a partir de este momento el Señor espera de mí? Repito, no hubo instrucción para Saúl, hubo sentencia, porque no hizo lo que Dios esperaba. Pero usted y yo lo hicimos. El domingo pasado, en respuesta a la palabra, le dijimos: Señor, te hemos fallado, la hemos embarrado, perdónanos, aquí estamos, Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti. Nuestro reconocimiento abrió el baúl de la gracia. Alcanzamos la misericordia de Dios. Pero ¿y ahora qué? Escúchame, por favor. La vida no puede estacionarse en el evento de la reconciliación. Y este es uno de los grandes problemas de la fe cristiana. Nos quedamos en el evento de la reconciliación. Yo necesito vivir la reconciliación, pero moverme a operar en el propósito. Porque si yo no paso el evento de la reconciliación, yo asumiré una postura de permanente sanidad. Y esta es una de las cosas que a veces me preocupa en la vivencia cristiana de muchas personas. Toda la vida se la pasan en modo sanidad. Toda la vida están de taller de sanidad en sanidad, de sanidad interior, sanidad integral, sanidad del alma, sanidad de no sé dónde, sanidad de las entrañas, sanidad del nacimiento, sanidad. Toda la vida están en modo sanidad. ¿Cuándo es que vas a comenzar a operar en el propósito? Sí, yo reconozco mi pecado, soy abrazado por la gracia de Dios, pero necesito avanzar de ahí. Y algunos me han escuchado este ejemplo en otras ocasiones. Es como el náufrago que es rescatado, lo traen de alta mar a la playa y se sienta en la playa el resto de la vida a contar su experiencia. No, tú fuiste rescatado, estabas a punto de fallecer, fuiste traído a la orilla, fuiste salvado, pero hermano, incorpórate a la vida. Tú no puedes seguir el resto de la vida en la playa contando cómo fue que te sacaron de allá. Pero algunos parece que se estacionaran en esos eventos de reconciliación. Y mira, Saúl, a partir de ese momento, seguía siendo rey de Israel, pero dejó de ser rey para Dios. Otra vez. Saúl seguía siendo el rey de Israel, pero dejó de ser rey para Dios. Y fue parte de la sentencia que Samuel pronunció.
Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Escúchame, por favor. Nosotros hemos sido llamados a ser reyes para Dios. Yo necesito operar desde mi asignación real. No mantenerme todo el tiempo en la UCI espiritual. Bueno, usando esa expresión que está muy de moda por estos días. Pero parece que estuviéramos todo el tiempo en la unidad de cuidados intensivos espirituales, todo el tiempo, y que nos oren y que vengan y el retiro y el taller de yo no sé qué y esto y lo otro. Todo el tiempo estamos en modo sanidad. No, escúchame. Tú reconociste, la gracia te abrazó, la misericordia de Dios te levantó. ¿Ahora qué? Otra vez. Para Saúl no hubo instrucción, porque no lo hizo. Pero nosotros sí. Y quizás algunas de tus conductas, de tus decisiones, relaciones, proyectos le han dado la espalda a Dios y has llegado a ese reconocimiento como probablemente lo hiciste el domingo pasado y lo has hecho a lo largo de toda esta semana. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo me incorporo en la ruta del propósito? ¿Qué postura debo asumir para experimentar en forma práctica, real, la gracia que ahora se extiende para mí? Porque, ojo, la gracia vino para abrazarme por razón de mi reconocimiento. ¿Cómo respondo yo ahora a la gracia que me ha sido dada? Y mira, la respuesta es muy sencilla. Y por eso te decía, hoy solo te voy a hablar de una cosa. Una sola cosa. Un solo elemento, una sola mención. Saúl no cumplió y fue desechado. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Sencillo. Debo hacer lo que Saúl no hizo. Porque en esa instrucción que le fue dada a Saúl estaba la clave. ¿Recuerdas esa del capítulo 10, verso 8? Esas tres cosas. Ahí en esa instrucción, ahí estaba la clave. Dios diseñó como una bitácora que Saúl debía seguir al pie de la letra. Y no lo hizo. No lo hizo. Y yo quiero que volvamos a repasarla ahora, porque creo que en esa instrucción todavía hay un detalle más que necesitamos reconocer. Y vamos a centrar nuestra reflexión en este pasaje y su contexto inmediato, focalizar nuestra atención en esa instrucción que Saúl menospreció, porque esa es la instrucción para nosotros. Y quiero que nos volvamos otra vez al texto que ha sido el eje de nuestra reflexión, ahí en el capítulo 10, a la altura del versículo 8, una instrucción que probablemente Saúl recibió 2 años antes. Y mira, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Recuerda, hicimos el ejercicio y ahí está en color blanco en la pantalla, pero hicimos el ejercicio de identificar las 3 instrucciones que hacían parte de esta gran demanda divina. Entonces recuerda, mencionamos que en primera instancia Saúl debía ir a Gilgal. Debía ir a Gilgal. Lo segundo es que en ese lugar se debió ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda para Dios antes de cualquier cosa. Y después, él debía esperar al día 7º para que Samuel viniera a darle la instrucción de lo que él debía hacer.
Digamos que este texto lo hemos trabajado tanto en las últimas 2, 3 charlas que usted ya debe estar completamente identificado con su contenido, con esas 3 acciones, con esas 3 demandas, con esas 3 guías, ¿cierto? Que configuraban la instrucción general que Dios estaba dando a Saúl. Esto era lo que Saúl debía hacer y no lo hizo. El desafío para nosotros, los que sí reconocimos nuestra culpa, los que nos dejamos abrazar por la gracia de Dios, es retornar, o mejor, retomar el camino del que Saúl se salió. O sea, el camino de esa instrucción, el camino de esa hoja de ruta que le trazó el Señor, ¿cierto? Este era el instructivo divino para Saúl y su descendencia, la familia que dirigiría la nación desde el trono real. Y mira, esta sencilla instrucción era determinante, como te dije hace un momento. Aquellos que, aunque la hemos embarrado, y probablemente lo seguimos haciendo, que no dudamos en postrarnos ante la majestad de Dios y reconocer nuestras faltas, debemos ahora acatar la instrucción que Saúl menospreció. Y otra vez, ya, aquí, con esto podríamos concluir nuestra exposición en esta mañana. ¿Qué es lo que debo hacer como respuesta a la gracia de Dios? Sencillo, lo que Saúl no hizo. O sea, esa instrucción contenida en esas 3 órdenes, en esas 3 estaciones, en esas 3 demandas. Pero quiero que las volvamos a ver por separado y ahora tratando de identificarlas más con nosotros. Ya no más con Saúl, porque él no lo hizo. Ahora más con nosotros, que estamos con el deseo de poder, al ser abrazados por la gracia de Dios, responder a lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Amén. ¿Estás listo entonces? Entonces vamos a mirar en los próximos minutos con detalle en qué consiste esto. Entonces, recuerda, hay 3 instrucciones ahí en el marco de la gran instrucción, o 3 estaciones en la instrucción. Entonces, la primera cosa que quiero que identifiquemos, o el primer desafío, la primera respuesta que Dios espera de mí: yo reconocí mi pecado, yo reconocí la embarrada que hice, yo la reconocí, ahora la gracia de Dios me abrazó. ¿Qué me pide ahora el Señor? Primero, afírmate en el lugar de tu ubicación, el Cristo de la palabra. Afírmate en el lugar de tu ubicación, el Cristo de la palabra. Escúchame, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Ojo, ojo. Ya hemos dicho en forma insistente que la primera cosa que Saúl debía hacer era ubicarse en Gilgal, establecerse en Gilgal, y que en últimas era la única que a él personalmente le correspondía: ubicarse en Gilgal. Hablamos ya del simbolismo de Gilgal. Es un nombre que, más que un significado geográfico, tiene un significado espiritual en todo lo que representa para las nuevas etapas de Dios con cada uno de nosotros. O sea, si yo la embarré, le di la espalda a Dios, la gracia de Dios me abrazó, yo tengo que comenzar una nueva etapa de crecimiento, de identificación, y la idea es ubicarme en Gilgal. Pero mira lo que estoy diciendo: afírmate en el lugar de tu ubicación, el Cristo de la palabra. El Cristo de la palabra. Porque Cristo es el Gilgal de nuestra ubicación. Cristo es el Gilgal donde nosotros hemos sido puestos. Y en esa dirección
lo que uno podría agregar es que esa es la primera postura que yo debo asumir frente a la gracia divina. Ahora, si usted ha venido siguiendo las enseñanzas de la realidad del reino desde el principio, de pronto usted me dirá, espere un momentico, pastor. Pues que nosotros ya hemos sido ubicados en Cristo. Es más, eso no es algo que nosotros hicimos. Recuerda, nuestra ubicación en Cristo, en el reino, no fue iniciativa personal. Nosotros fuimos trasladados. Pablo lo dice a los colosenses, dice, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él, o sea, ya el Señor lo hizo. Ya esta es una realidad que nos gobierna. Sí, en esto tienes toda la razón. Pero tú no me podrás negar también que aunque hemos sido trasladados a Cristo, el Gilgal de nuestra victoria, muchos todavía viven como si estuvieran en otro escenario. ¿O no? Sí, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Pero muchos viven todavía como si fuesen habitantes de las tinieblas. Como si todavía vivieran en esclavitud. Como si todavía estuvieran presos del temor. Ahora, ¿dónde está el detalle aquí? Yo quiero que usted observe y mire ahí en su Biblia con bastante detenimiento. ¿Dónde está el detalle que quiero puntualizar, sobre el cual quiero llamar su atención, sobre el cual quiero invitarlo a observar con detenimiento? Escuche. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Mira, yo puedo estar en Gilgal porque la acción sobrenatural del favor de Dios que me alcanzó en Cristo Jesús me ubicó ahí. Pero puedo estar en Gilgal y nunca entender lo que representa descubrir a Cristo, apreciar su señorío, disfrutar de su autoridad sobre mi vida. Otra vez, estoy ahí, pero desconozco el favor de quien me gobierna. Ojo, Saúl está en Gilgal, ya llegó a Gilgal, pero siente que en cualquier momento ese lugar puede ser asaltado por los filisteos. Ellos están merodeando, en cualquier momento me van a caer encima. Otra vez está en Gilgal, pero él no se siente seguro. Tú estás en Cristo, pero no puedes apreciar la seguridad, la protección, la provisión, la paz y la confianza que se disfruta en ese escenario. Entonces estás en Cristo, pero vives como si todavía fueras habitante de las tinieblas. ¿Ves el detalle que quiero enfatizar? Pero hay un elemento aquí en la sombra de este texto, en la sombra de esta expresión que por lo general pasamos por alto. Observa, bajarás delante de mí. Otra vez, bajarás delante de mí. Saúl iría a Gilgal guiado por la palabra profética. ¿Delante de quién? Ese mí, ¿quién es? Samuel. ¿Y qué representa Samuel? Representa la palabra profética de Dios. Encontrar Gilgal siguiendo la palabra profética es diferente a simplemente estar ahí. Repito, encontrar Gilgal siguiendo la palabra profética es completamente distinto a simplemente estar ahí en Gilgal. Saúl estaba en Gilgal, pero sentía que en cualquier momento le iban a caer encima, aún estando ahí. Y este es el punto, querido hermano. Hemos sido trasladados al reino,
puestos en Cristo, pero yo necesito reconocer al Cristo en el que estoy ubicado. Necesito reconocerlo, y esto solo es posible siendo guiado, yendo en pos de la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios. Aleluya. Ser guiados por ella nos ubica en el Gilgal de nuestra victoria. Lastimosamente, hoy en el contexto cristiano evangélico se ha desarrollado un misticismo tan peligroso como el que siempre le criticamos a la iglesia tradicional. Y escúchame esto, por favor. Hoy, lo que los creyentes saben de Cristo viene como resultado de la letra de las canciones que se han aprendido, de las redes sociales, de las oraciones hechas en las cadenas de WhatsApp, del testimonio de otros, pero no como un resultado del encuentro con Él en la Escritura. Yo necesito reconocer al Cristo de la Escritura. Hemos desarrollado un cristianismo de enramada. Y si usted ha estado siguiendo las enseñanzas del miércoles, entenderá a qué me refiero. Hemos creado nuestra propia versión de Cristo, pero necesitamos, como Pedro, ser interrumpidos por la voz de Dios, que en una mañana como hoy nos dice: solo a Él oíd, y lo oímos desde las entrañas de la Escritura. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, delante de Samuel, delante del profeta, delante de quien era la voz de Dios. Para aquellos que, a diferencia de Saúl, hemos respondido de manera distinta a la pregunta: ¿qué has hecho? La primera cosa que Dios te dice es: afirma tu comunión con Gilgal, con Cristo, pero por medio de la palabra profética. Es el momento de encontrarnos con el Cristo de la Escritura, no esa caricatura que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos elaborado. Un Cristo que responde a mis caprichos, un Cristo que yo llevo para aquí o para allá. El Cristo que revela la Escritura, aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa fue la experiencia de los caminantes que iban hacia Emaús. El Señor se mete en medio de su peregrinaje y ni se dan cuenta, pero Él empezó desde la Escritura a mencionarles lo que ellas decían acerca de Él. Y entonces, cuando las Escrituras comenzaron a serles reveladas, lo reconocieron. Y decían: no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las Escrituras. Y entonces desde la Escritura pudieron reconocer al Cristo resucitado, aunque caminaba al lado de ellos. Mira, los cristianos evangélicos no cargamos un escapulario del divino niño, pero hemos construido nuestra propia versión de Él. Tenemos el Cristo del médico, el que lo guía en las cirugías, el Cristo del taxista, el que le consigue las carreras, el Cristo del comerciante, el que le provee clientes, el Cristo de las mamás que protege sus hijos cuando están solos. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes de Cristo que hemos elaborado? Que es un Cristo que está a nuestro servicio, el guardaespaldas, el cajero, el gestor, el protector. ¿Cristo tiene el poder para hacer todo eso? Claro que sí, pero esa no es la visión del Cristo que la Escritura revela. Ese es el escapulario de mi religiosidad. Escúchame, Cristo es el nombre que es sobre todo nombre, el primogénito de la creación, aleluya. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Él es el principio y el fin de todo, y en Él todo alcanza su cumplimiento, y todo lo que existe, incluyéndolo a usted y a mí, estamos sujetos a su señorío. Ese es el Cristo de la Escritura. Y ese es el que estoy llamado a reconocer. Ese es el que estoy llamado a identificar. Ese es el que estoy llamado a apreciar, al afirmarme en el Gilgal de mi ubicación.
es la comunión con ese Cristo la que necesito cultivar. Es tras ese Cristo que debo caminar. No te ubiques en la enramada de tu conveniencia. Establécete en el Cristo revelado en la Escritura. El segundo aspecto que quiero que observemos en el texto, porque recuerda, estamos tratando de identificar lo que Saúl no hizo, que es el desafío que ahora nosotros tenemos. La segunda cosa que el texto nos muestra es, o mejor, el segundo desafío: levanta una ofrenda de obediencia a la palabra. Y por eso te mencioné al principio que probablemente tú sientas que estamos repitiendo algunas cosas que ya mencionamos, y sin duda que sí. Pero reitero, para mí no es molesto, como dice Pablo, volvérselas a decir, pero creo que para ti, indudablemente a mí también me ayudan volver a recordarlas. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Mira, en esa terna de demandas que Samuel le había hecho a Saúl, estaba esta instrucción que tenía que ver con uno de los rituales céntricos de la religiosidad judía. Este ritual en medio de confrontaciones. Recuerda, Israel está a punto de enfrentar a un enemigo. Ya están enlistados para la guerra, aunque algunos han huido, se han escondido y todos están en medio de una confrontación. Incluso ese es nuestro tema, ¿cierto? Y este ritual en medio de confrontaciones entre enemigos era propio de las culturas ancestrales. Cuando un ejército, una nación iba a enfrentar a otra, llamaban a sus sacerdotes y ofrecían sacrificios a su Dios. En algunas de estas culturas paganas, hasta sacrificios humanos, ¿no? Pero en el caso de Israel, a diferencia de este ritual, el holocausto en Israel era un sacrificio continuo. No se hacía solamente en momentos de guerra. Israel ofrecía holocausto mañana y tarde. También se conoce como el sacrificio de la ofrenda del todo quemada. Y esta es la idea del holocausto, algo que se quema por completo. Era aquella víctima que se ponía sobre el altar y se quemaba por completo. Y se hacía de manera continua en Israel, o sea, no era simplemente un ritual de guerra. El holocausto era algo que continuamente se hacía en Israel. Y hay dos detalles que quiero resaltar de este segundo aspecto. Si tú observas ahí como aparece en el texto, dice: descenderé yo a ti para ofrecer sacrificio. Para ofrecer sacrificio. La idea primera de esto es el ofrecimiento, la ofrenda, ¿no? Esta es el primer énfasis, por así decirlo, ¿no? Entonces descenderé yo a ti para ofrecer. Esta es la palabra usada por Samuel. Yo iré para ofrecer. Por eso en este segundo punto estamos hablando de levantar una ofrenda de obediencia. Entonces el énfasis primero de esta segunda instrucción, no se me confunda, el énfasis primero de esta segunda instrucción es el ofrecer. La palabra que Samuel usa: yo iré a ofrecer holocausto y ofrenda. Pero lo segundo, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con la presencia misma de Samuel, ¿sí? Mire, ahí dice claramente: entonces, ¿qué? Descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Entonces, recuerde, el primer énfasis es el de la ofrenda, ofrecer. Pero el segundo énfasis de esta segunda instrucción es la presencia de Samuel.
Él, como se los dije el domingo pasado, él no era el único autorizado para llevar a cabo un ritual de esta naturaleza. Toda la familia sacerdotal. Y yo les mencionaba que incluso mi inclinación es a creer que no fue Saúl mismo el que lo hizo, sino que llamó a uno de los sacerdotes que seguramente estaban con él para que lo hiciera. Pero aquí Samuel está diciendo, yo voy a ir para hacerlo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y quiero que observe el carácter simbólico de lo que Samuel representa, como le dije en el caso de la instrucción anterior. Este hombre es la voz profética de Dios. Este hombre representa la voz de Dios para la nación. Cualquier ofrenda o sacrificio que se presenta delante de Dios no puede ser el resultado de un simple ritual. Otra vez. Cualquier ofrenda o sacrificio que se presenta delante de Dios no puede ser el resultado de un simple ritual. Es más, no debe enmarcarse en lo estrictamente ceremonial. El desafío era elevar a Dios, ofrecer a Dios algo que afirmara la dependencia de Él, aún en medio de un enfrentamiento que era casi suicida. Enfrentarse a un ejército con 30,000 carros, con 6,000 jinetes, con una cantidad de cosas que ellos no tenían. ¿Cuál era la diferencia? Que ese sacrificio se ofrecía mediante la voz profética, guiados por la voz profética, orientados por la voz de Dios a través del profeta. ¿Qué representa eso para nosotros hoy? Para los que hemos reconocido nuestro pecado y estamos listos para ser abrazados por la gracia de Dios. ¿Qué representa para nosotros? Que mi entrega y mi obediencia a Dios no es ritual. Ni siquiera responde a lo política o religiosamente correcto. Mi obediencia es mediada por una estricta obediencia a la palabra profética más segura. La Escritura. La Escritura. Repito, aquí no se trata de hacer lo correcto o lo conveniente. Aquí se trata de hacer lo que la palabra dice. Aunque a ti no te convenga. Aunque yo sienta que no es lo mejor. Mi obediencia está mediada estrictamente por la palabra profética. Y esto redefine por completo mi comunión y la manera de enfrentar los conflictos y desafíos en el reino. Reitero, no tiene que ver si a mí me conviene. No tiene que ver si esta acción juega en favor mío o no. Saúl no pudo entender que Dios esperaba un sacrificio de obediencia, no un ritual sacrificial. Él se apresuró y lo hizo. Él estaba esperanzado que con el ritual el ánimo del pueblo regresara y pudiera reunir nuevamente su ejército. Pero repito, Dios espera un sacrificio de obediencia, no un ritual sacrificial. La obediencia no se ejercita como yo creo que está bien. La obediencia es simplemente mi respuesta a la palabra revelada. No es lo que tú crees que está bien. Es lo que Dios declara en su palabra. Y yo creo que la presente coyuntura que estamos viviendo nos ha probado hasta la saciedad en este aspecto en particular.
Dios en varias ocasiones le dijo a la nación que estaba cansado de sus holocaustos, de sus ofrendas, de sus rituales, que Él anhelaba un corazón obediente. Mira, desde que comenzó esta pandemia y se determinó por orden gubernamental que no habrían reuniones en los auditorios, muchos se desestabilizaron. Porque las convocaciones de adoración se habían convertido para algunos en el spa espiritual. Esa dosis narcótica que te hacía sentir bien después de toda una semana de completo aislamiento de la comunión con Dios. Después de estar una semana completamente divorciado de tu comunión con Dios, llegabas el domingo a la iglesia y entonces como que te metías en el hidromasaje espiritual de los cánticos, del Dios te bendiga, de los hermanos y todo lo demás. Y de un momento a otro nos quitaron eso. Y escúcheme, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo anhelo con todo mi corazón que los auditorios en los que la iglesia se reúne sean abiertos nuevamente. Pero sobre todo anhelo que sean abiertos para convertirse en lugares de ofrendas de obediencia, no solo de cánticos, no solo de gritos de júbilo. Nosotros no hacemos vanas repeticiones a través de nuestras oraciones, pero en muchas ocasiones sí por medio de nuestras canciones. Y escúchame. El Señor se complace más en que ames y trates con respeto a tu esposa, a que llenes de lágrimas y de gritos de júbilo un auditorio. El Señor se complace más en que trates con respeto y reconocimiento a tu esposo, a que llenes las redes sociales con mensajes evangelísticos. El Señor se complace más en que honres y obedezcas a tus padres, a que seas el líder más activo y comprometido de una congregación local. El Señor se complace más en que cierres tus labios y manifiestes su carácter, a que ganes un pleito con tus reacciones airadas y tus reclamos estridentes. Cada vez que comiences un nuevo día y te prepares para una nueva confrontación, espera la llegada de la palabra profética y su desafío de obediencia. Este es el holocausto continuo, esta es la comunión que Dios quiere consolidar con sus hijos. Esto es lo que el apóstol Pablo describió allá en Romanos capítulo 12. Este es el sacrificio santo y agradable a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que en esta sociedad las cosas se logran a la berrionda. Y entonces, si no, a uno no le prestan atención. Escúchame. Si yo tengo que lograr las cosas con el modelo que establece esta sociedad en la que estoy, ¿dónde está la diferencia con el reino al que pertenezco? Mi obediencia es mi sujeción absoluta a la palabra y es el sacrificio que Dios está esperando que yo presente. Y mira, la transformación se logra cuando el entendimiento es renovado. Y el entendimiento solo es renovado cuando la palabra revelada es iluminada a nosotros para obediencia. Este es el sacrificio de obediencia. Esta es la ofrenda de obediencia que el Señor está esperando de nosotros. Pero quiero
mencionarte el tercer momento de eso que Saúl desconoció y que ahora estamos desafiados nosotros a hacerlo como instrucción del Señor para nuestra vida. Y la tercera cosa o el tercer desafío es: actúa en respuesta a la voz de Dios que viene desde la palabra. Actúa en respuesta a la voz de Dios que viene desde la palabra. Por eso Samuel le menciona a Saúl ahí en el capítulo 10, en el versículo que estamos mirando. Le dice: espera 7 días hasta que venga a ti. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y te enseñe lo que has de hacer. ¿Ves? Quizás en medio del arrepentimiento que nos llevó al Señor la semana pasada, tuvimos que reconocer que muchas de esas acciones pecaminosas y de desobediencia fueron el resultado de nuestro impulso. Tomamos decisiones sin consultar con Dios. Nos movimos de acuerdo a cómo nos sentíamos y no en respuesta a una instrucción del cielo. En este aspecto el profeta está puntualizando el actuar. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Lo que has de hacer. Mi actuar no puede ser el resultado del impulso de mis emociones, de cómo me siento. Mi actuar tiene que ser la respuesta consciente a la voz de Dios, no importa cómo me sienta. No importa lo que esté atravesando, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté experimentando. El texto parece regalarnos una fórmula sencilla pero poderosa que puede orientar nuestras acciones para disfrutar en forma permanente de la gracia y el favor de Dios, que es aquello que se abre a los que responden con reconocimiento a la pregunta que has hecho. Y mira la fórmula, una fórmula con 2 elementos sencillos. Lo primero tiene que ver con la espera. Espera 7 días, ¿no? Y tú ya sabes lo que el séptimo día representa, ¿sí? Tú ya sabes, hemos mencionado hasta la saciedad, en varias ocasiones hemos explicado lo que representa ese séptimo día. Pero mira, Samuel le reitera que espere en el día séptimo hasta que él llegue. Hasta que él llegue. Espera. Espera. Pero espera en el día séptimo. Espera en el día séptimo. Y mira, esto de esperar es una de las acciones más complejas de la fe cristiana y la hemos reducido a una especie de frase célebre, frase de cajón, casi propia del léxico cristiano evangélico. La espera en el Señor se volvió en algo místico, algo religioso, misterioso. Seguramente usted ha escuchado en boca de algún hermano o en su propia boca esa expresión que, reitero, ya se volvió como célebre entre nosotros. Hermano, ¿cómo está? No, aquí esperando en el Señor. Y de aquello que, aquí esperando en el Señor. Pero ¿aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Cierto? A ver, lo que quiero es que despojemos de todo ese misticismo religioso una serie de acciones que son vitales en el ejercicio de nuestra fe, y esta particularmente es una de esas. Hemos recibido esas
acciones con un ropaje de religiosidad y de tradición y hemos caído en lo que Israel cayó. Esperar en el Señor es en primera instancia reconocer a Cristo en la Escritura. Reconocer a Cristo en la Escritura, porque la espera es 7 días, la espera es en el día séptimo, en el día del Señor, en Cristo. O sea, la espera del Hijo de Dios, del ciudadano del reino, consiste en reconocer a Cristo en la Escritura. Pero te dije que era una fórmula de 2 elementos. Y lo segundo en esta sencilla fórmula que te mencioné es: sal al encuentro de la instrucción divina. ¿Y dónde está contenida la instrucción divina? En su palabra. En su palabra. O sea, yo espero en el Señor mientras lo identifico a Él en la palabra para responder de manera radical a la instrucción que viene de Él. Te mencionaba que esto de la espera se volvió algo místico. Le dimos todo un ropaje de misterio. Algunos prefieren ayunar varios días para luego moverse conforme a un pálpito que recibieron en medio de una visión que no saben si fue producto de la revelación o del hambre. Y por favor, no estoy en contra del ayuno como algunos me han acusado. No, estoy en contra del ayuno que pretende manipular a Dios. Yo participo y promuevo el ayuno que persigue fortalecer la comunión y disfrutar de la presencia del Todopoderoso. Pero seamos sinceros, nuestra espera en el Señor es solo el pretexto para identificar alguna señal que afirme lo que nosotros ya de antemano creemos. Pero la espera en Dios de la que Samuel está hablando aquí es la que busca incansablemente la voz profética hasta que se te muestre con claridad lo que debes hacer. Saúl espera en el 7º día hasta que yo vaya a ti. ¿Quién debería ir a él? Samuel. ¿Qué representa Samuel? La voz profética. Hasta que la voz profética llegue a ti, hasta que identifiques con claridad la instrucción en la Escritura, no en tus pálpitos, no en tus sentires. No. Cuando la Escritura te dirija a lo que debes hacer, aunque no sea lo que tú esperas, aunque no sea lo que a ti te conviene. Yo puedo estar orando por una puerta abierta para algún emprendimiento económico, participar de varios días de ayunos y al final de los mismos alguien me propone un negocio para traer una mercancía cuya ganancia en el mercado es cuantiosa. Solo que no cumple algunos pequeños requisitos legales para este tipo de importaciones. Mejor dicho, es contrabando. Pero sin duda alguna esto lo envió el Señor porque fue una propuesta que me hicieron exactamente el día que levanté el ayuno. ¿Tiene que venir del cielo o no? Escúchame. Tú sabes lo que dice la palabra, la voz profética. Por muy piadoso que sea el ropaje que le quieras colocar a la acción que te están proponiendo, es desobediencia, porque no corresponde a una instrucción que viene desde las entrañas de la palabra. Aunque esté precedida de un largo ayuno y quieras creer que es una puerta abierta por Dios, no es así, porque Dios no se niega a sí mismo. Esperar hasta el 7º día es alcanzar por la fe el convencimiento que Dios ya lo hizo. Y ojo, por favor, ojo, ya estamos cerrando nuestra reflexión, pero escúchame esto con mucha atención, porque estamos hablando de la acción. Este tercer punto de la instrucción tiene que ver con la acción. Espera hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y te enseñe lo que has de hacer. Escúchame. Lo que tú vas a hacer en cualquier área no va a cambiar nada.
si tú estás establecido en Cristo, lo que tú vas a hacer no va a cambiar nada. Simplemente va a manifestar lo que Dios ya hizo. Porque si estás en el séptimo día es el día de la obra completada, acabada de Dios. Es que yo tengo una fuga económica y tengo que hacer algo. Sí, pero lo que tú vas a hacer no va a cambiar nada. Lo que tú vas a hacer solo va a manifestar lo que Dios ya hizo. No sé si la cogiste. Saúl quiso cambiar la situación angustiante que estaban viviendo y fortalecer el ánimo de sus soldados. Dios quería glorificar su nombre y demostrarle aún a los filisteos que Él no salva con espada y lanza ni con multitud de guerreros. Observa. Espera hasta que yo venga a ti. Espera hasta que yo venga a ti. Ahora, te pregunto, ¿identificaste el denominador común en las 3 instrucciones? A ver, me gustaría incluso, antes de mencionarlo, que lo pusieras ahí en el chat. Yo en este momento no tengo la posibilidad de verlo aquí, pero aquí mis colaboradores me están indicando. ¿Cuál es el denominador común que tú puedes apreciar en las 3 instrucciones? Eso, ahora sí. Mira, observa, o mejor, observemos nuevamente el texto completo. Luego bajarás delante de mí. ¿Quién es ese mí? Samuel. A Gilgal. Entonces descenderé yo a ti. ¿Quién es ese yo que va a descender? Samuel. Para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti. ¿Quién es ese yo? Samuel. Y te enseñe. ¿Quién le iba a enseñar a Saúl? Samuel. Si tú observas el denominador común en toda la instrucción, es Samuel. Es Samuel. Pero ojo, no como personaje, sino como lo que representa. Samuel es la voz profética de Dios para la nación. Escúchame, el Gilgal de mi ubicación es Cristo, pero no el Cristo de mi ocurrencia ni de mi religión, sino el Cristo de la revelación. Primera instrucción. Mi comunión con Dios no está nutrida por mis piadosas acciones, mis sacrificios con buenas intenciones. La ofrenda que el Padre recibe es mi obediencia a la palabra profética más segura, que es la Escritura. Y tercero, mis acciones no pueden ser el impulso precipitado por solucionar un problema, sino la espera obediente a la dirección de Dios en su palabra. ¿Ves? Este es el elemento que quería sumar hoy. Esas instrucciones que recibe aquel que responde en reconocimiento ante la pregunta de Dios. Ese elemento es la palabra revelada. Cuando te mueves con base en estas 3 instrucciones, podrás identificar el tiempo de Dios. Espera. Porque es en el tiempo de Él, no en el tuyo, no en el mío. Cuántas decisiones económicas en forma apresurada las tomamos buscando solucionar un asunto de provisión, olvidando que en Cristo ya la provisión estaba garantizada. Muchos hoy están endeudados, con embargos encima, con decisiones económicas que buscaron solucionar un problema, pero no fueron guiados por una instrucción del cielo.
¿Cuántos negocios se abrieron mirando fijamente el cuadro que proyectaban las ganancias, sin consultar el consejo de la voz profética más segura? ¿Cuántas relaciones se entablaron por miedo a un futuro solitario o a la presión de los que estaban a su alrededor, sin consultar el consejo de la voz de Dios? Escúchame. El llamado de Dios en esta mañana es el llamado a volver nuestra mirada a la voz profética más segura, su palabra. Samuel, antes de irse, le dice a Saúl: locamente has actuado. Hoy el Señor nos dice a través de su palabra: no actúes locamente. Así describió Samuel la actuación de Saúl. Una actuación que, aunque tenía muy buena intención, desconoció la voz profética. Una acción insensata que evidencia la falta de comprensión de una instrucción suprema. No actúes locamente. Y reitero, el llamado del Señor hoy es a volver nuestra mirada a la voz profética más segura, su bendita palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú has reconocido tu falta, tu pecado. Has sido abrazado por la gracia de Dios. Pero hoy, o mejor, la pregunta es, bueno, ¿y qué instrucción hay para mí ahora? Porque para Saúl no hubo. Y el Señor nos dice hoy a través de su palabra: haz lo que Saúl no hizo. Afírmate en el lugar de tu ubicación, el Cristo de la palabra. Levanta una ofrenda de obediencia a la palabra y actúa en respuesta a la voz de Dios que viene desde la palabra. El llamado de hoy es a quitarle a nuestra comunión con Dios ese ropaje de religiosidad y misticismo y fortalecer una comunión con Él centrada en la verdad de su palabra. Que yo pueda llegar todos los días a un encuentro con la palabra para recibir dirección y moverme conforme a la guía de Dios y no a los pálpitos de mi corazón, no a los sentires de mis emociones. Padre, gracias, Señor. La semana pasada, muchos de nosotros caímos postrados delante de ti, abriendo nuestro corazón y reconociendo nuestras faltas, siendo abrazados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hoy, Señor, estamos como María sentados a tus pies recibiendo instrucción, porque no queremos permanecer el resto de la vida en el evento de la reconciliación. Queremos volver a movernos en el curso del propósito para el cual hemos sido llamados, Señor. No queremos seguir en la UCI espiritual de manera permanente, eterna. Queremos sobreponernos al evento de la reconciliación y comenzar a operar en el propósito de Dios. Aleluya. Queremos seguir siendo reyes para ti, oh Dios.
Saúl siguió siendo el rey de Israel, pero dejó de ser el rey del Dios de Israel. Nosotros somos reyes para Dios y queremos seguir operando en esa designación que el cielo nos ha hecho. Por eso hoy, Señor, traemos otra vez, o mejor, respondemos al desafío de un reencuentro con la palabra revelada, de volver otra vez nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra obediencia, nuestra devoción a tu palabra, Señor. Que sea ella la única dirección, la única guía, Señor, que venga a nosotros cada mañana y que podamos responder a la instrucción que viene de ella, aunque vaya completamente en contravía de lo que yo quiero, de lo que yo espero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Guíanos, Señor. Que esa lámpara a nuestros pies sea luz a nuestro camino y podamos seguir avanzando, dirigidos no por los sentires místicos de nuestro corazón, sino por la luz clara de tu dirección que viene a través de tu palabra. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén.